Estamos en una época muy compleja. El nivel de enganche es probablemente mayor que en drogas como el alcohol o el tabaco. La IA se está utilizando para acosar y no, la red social te lo está preparando exclusivamente para ti. Y la máquina simplemente está sacando una salida estadística que hay que valorar críticamente. Estamos empezando a escuchar y recibir noticias de personas que se suicidan por la inteligencia artificial. Parece que la IA induce al suicidio a determinadas personas. Antes de empezar este vídeo, quiero recalcar que si estás dentro de ese planteamiento o estás pensando en estas ideas, hay un teléfono en España que es el 024, línea de la vida, que te invito a probar y experimentar. Es un teléfono que está pensado para cuando uno se plantea estas cuestiones. Al margen de todo esto, vamos a analizar en este vídeo cómo realmente la IA te puede incitar a acciones lesivas o destructivas o al suicidio. Soy Antonio Flores y me gustaría analizar los casos en los que la IA puede influir en una persona a llevarla al suicidio. Hay 4 grupos fundamentales. El primero es lo que se llaman espirales de recomendación. La IA no es un ente que te mande un mensaje diciendo suicídate o que te ponga al borde del precipicio para que te lances. Suele ser mucho más sutil. Hay motores dentro de las redes sociales fundamentalmente que te engloban en lo que se llama una espiral de recomendación. Es decir, para que tú pases más tiempo enganchado a esa red, a ese perfil, pues empiezan a ponerte contenidos que o bien te gustan mucho o bien odias con toda tu alma. Son contenidos muy polarizados que son los que realmente te despiertan tu interés. Si te ponen algo que tú más o menos sabes y no todo el mundo piensas que todo el mundo está de acuerdo con lo que tú piensas, pues pasas de largo y te vas a otro sitio. Esos contenidos polarizados, cuando alguien empieza con una dinámica de contenidos que no son realmente sanos, pues por ejemplo, imaginemos que alguien empieza a interesarse por el insomnio o empieza a interesarse por una dieta extrema, haciendo cosas raras con la alimentación, pues puede ser que la IA te siga recomendando comentarios y perfiles de personas que son realmente raras dentro de esa línea, y esto lleve a un ecosistema, a un contexto, a un entorno que te rodea en el que empieces a pensar cosas extrañas. Realmente, porque toda la información que recibes es una información realmente extraña, pero como es toda la información que recibes dentro de tu canal, piensas que es lo normal y piensas que es lo que está ocurriendo en el mundo entero, y no, la red social te lo está preparando exclusivamente para ti. Estas espirales de recomendación también son aprovechadas por empresas como estrategia de marketing en lo que se llaman técnicas de microsegmentación. Una red social, como toda tu información está ahí, es capaz de dar toda esa información a un anunciante y ese anunciante hacer una publicidad muy dirigida hacia ti. Hay, desafortunadamente, empresas poco éticas que detectan perfiles vulnerables, perfiles que no están en su mejor momento de la vida, para hacerles publicidad y venderles servicios o productos que son realmente dañinos o perjudiciales. Ese es otro punto de la espiral de recomendación. Y como esto, pues todo. Te puedes imaginar que al cabo del día, desde que abres la primera red social de la mañana hasta que cierras la última de la noche, tienes ese riesgo de la espiral de recomendación. En casos extremos te puede llevar a la autolesión o al suicidio. Después tenemos otro caso que son los chatbots. Esto sí que se ha puesto muy de moda con ChatGPT y con otras herramientas de IA generativa con las que uno es capaz de conversar. Aquí hay riesgos de distintos tipos. Hay riesgos de que la propia herramienta no esté bien entrenada. Si nadie ha caído en la cuenta de que esa herramienta se pueda utilizar para buscar técnicas para suicidarte, pues puede ser incluso que la información con la que ha sido entrenada sea defectuosa y empiece a proponerte ideas raras. Ni siquiera hace falta pensar en que alguien esté pensando en suicidarse, a lo mejor simplemente esa persona está pasando un momento de depresión o tiene un perfil más depresivo de lo normal, y como la red no está entrenada, no ha previsto que haya personas con ese perfil ahí, pues lo que hace es incidir más y llevarla a un punto que nadie a priori ha controlado. Por eso en estas redes
poco a poco se van estableciendo barreras manuales, donde cuando alguien pregunte por un determinado tema o cuando alguien quiera tratar una determinada cuestión, pues la red tiene una norma que es de esto no hablo. Alguien le ha programado y lo quita. Esto obviamente tiene sus limitaciones porque alguien se tiene que dar cuenta, es decir, esto es como cuando hay un accidente de tráfico y hasta que no se matan 5 personas en la misma curva, pues no se pone un límite de velocidad o unos reductores de velocidad o se pone a la pareja de la Guardia Civil para que nadie pase rápido. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, hasta que no pasan las cosas nadie se da cuenta de que esa red está provocando una deriva hacia problemas bastante graves, ¿no? En los chatbots hay otra parte importantísima que no tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la psicología, que es que tendemos a humanizar lo que nos parece un rasgo o un comportamiento humano. Entonces muchas veces tendemos a humanizar la máquina y tendemos a dialogar con la máquina, y si la máquina empieza a darnos sugerencias y a darnos opciones, ideas, pues empezamos a pensar que es nuestro amigo y que nos está ayudando, y realmente no es así. La máquina es una máquina, punto. Está entrenada para lo que está entrenada y en función de tus estímulos, es decir, de lo que le estás escribiendo, está contestando con un promedio de lo que contestaría cualquier persona en la faz de la Tierra, pero no tiene ninguna entidad humana. Pero sí tendemos a humanizarla, pues igual que pasa con las mascotas o con cualquier otro caso que nos parezca que se comporta como una persona. Esto también es un riesgo porque hay gente que le da realmente credibilidad a lo que está diciendo la máquina, y la máquina simplemente está sacando una salida estadística que hay que valorar críticamente. Como decía, pasando al siguiente punto, el tercero, estamos en el caso del acoso. La IA se está utilizando para acosar por determinadas entidades, determinados perfiles, determinados intereses, y hay empresas que se dedican a prestar servicios de acoso en redes sociales que están generados por IA. Son troles, son haters, son personas que cuando se habla de un determinado tema, pues tienden a acosar de otra manera. Hay incluso acciones de acoso que son bastante dañinas en este sentido y que pueden llevar a una persona a suicidarse, como el doxing. El doxing está lamentablemente haciéndose cada vez más famoso, y es que hay perfiles que se dedican a publicar información privada o personal, sensible, de otra persona, solamente para que esa persona se sienta mal, ya sea rechazada por su comunidad, pues bueno, pues fotos íntimas, información que nadie debería saber. Este tipo de actitudes también generan ese resultado en algunas ocasiones. Hay gente que es suficientemente fuerte y puede combatirlo y se da cuenta del fenómeno que está ocurriendo y sabe que la vida continúa, pero hay personas que por el motivo que sea o están pasando una determinada situación de su vida y sucumben. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta porque es otro factor que hay que limitar el acoso en las redes sociales, y no solamente desde las autoridades, sino nosotros mismos intentar no caer en ese tipo de círculos, y en el momento que veamos un poco de contenido envenenado, huir de ellos, porque no sabemos en dónde vamos a acabar. Y por último, hay otro factor que es la deficiencia en la moderación. La moderación de los contenidos online cada vez empieza a ser más difícil. ¿Por qué? Porque cada vez hay más streaming, cada vez hay más contenido en tiempo real, cada vez la gente quiere leer y ver lo que se acaba de publicar, no lo que se publicó hace una hora ni hace un día. Con lo cual es muy difícil, a menos que tengamos un sistema de filtrado y de evaluación de todos los contenidos súper rápido para eliminar contenido que realmente sea dañino, pues hay contenido dañino que directamente se cuela y hasta que no pasa una hora o hasta que no pasa media hora no se puede eliminar. Con lo cual, pues también es importante saber en qué canales nos estamos moviendo, qué círculo de amistades tenemos en nuestras redes sociales. Hay personas que admiten y aceptan a cualquier persona que les siga, que forme parte de su red, y realmente no tiene ni idea de quién es esa persona, ni siquiera sabe si es una persona o es una IA con unos intereses oscuros para destapar información privada o para sacar algún problema y machacar literalmente a la persona que lo está aceptando, ¿no? Entonces, estamos en una época muy compleja porque la IA está expandiéndose y madurando a la vez que nosotros estamos madurando con la IA, pero la recomendación fundamental para evitar situaciones que no hace falta ser un lumbreras para saber que nadie tiene como prioridad quitarse la vida. Esto es una consecuencia de un montón de acciones, de un contexto, de una
deriva en la que esa persona no ve otra salida más que el suicidio, ¿no? Entonces, antes de llegar a ese punto, pues vigila cuestiones que, aunque parezcan irrelevantes, no aceptar perfiles que no conoces, no meterte en contenidos y círculos de poca ética o moralidad, solamente por la curiosidad de verlos, nunca sabe. Yo digo que la tecnología, y especialmente las redes sociales, son como la droga. ¿Por qué te preguntas cada vez que te vas a tomar una copa si es el momento del día, o si es el día de la semana, o cuántas copas te vas a tomar, o si vas a conducir después, o si vas a tener que trabajar después? Y sin embargo, con las redes sociales no te preguntas absolutamente nada cuando abres el móvil y te conectas a ella. El nivel de enganche es probablemente mayor que en drogas como el alcohol o el tabaco, pero nadie está advirtiendo de esto, nadie hace nada absolutamente, porque se mueve muchísimo dinero. Pero antes de empezar a interactuar con un contenido que no conoces, piensa bien dónde te estás metiendo. Igual que no te metes en cualquier calle, en cualquier hora del día o de la noche, en cualquier ciudad, en cualquier barrio de una ciudad, pues tampoco deberías meterte en cualquier sitio en el entorno digital. Y, pues, aparte de eso, tener criterio. Yo siempre digo que el criterio es lo que más va a escasear entre nosotros dentro de los próximos años, el espíritu crítico, saber para qué. La pregunta clave del siglo XXI, de la próxima década, es ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Para qué estás consultando eso? ¿Para qué estás aceptando ese perfil? ¿Para qué estás publicando ese contenido privado sobre tu vida personal? ¿Para qué haces las cosas? Hay veces que no nos planteamos para qué, simplemente damos al botón o simplemente nos dejamos llevar por una corriente, por una dinámica, y después vienen las consecuencias. Como digo, veremos lamentablemente más datos tristes sobre impacto negativo de la IA en las personas, pero también hay herramientas que poco a poco podemos ir implementando y adoptando desde nuestro punto de vista individual. Obviamente los gobiernos, las entidades regulatorias tienen que hacer su parte, la están haciendo lo mejor que pueden, no están preparadas, todos lo sabemos, para trabajar al ritmo que trabaja la tecnología. Tenemos un sistema regulatorio, un sistema jurídico más propio del siglo XIX, ya ni siquiera del XX, que del XXI, pero hacen lo que pueden. Pero eso no quita que tanto tú como yo, como todas las personas que tienes a tu alrededor, pongamos los mecanismos suficientes y correctos para evitar estas calamidades. Hasta la próxima.